Ahora yo me voy en ruta express porque es más seguro. Salgo de las Malvinas hacia la 25 de julio. Un poco más segura con mis niños y con mi hijo en este caso. Voy bien sentada en mi casa por 25 centavos. Esto es transporte digno. Esto es real. Hola amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro, les acompaño el día de hoy. Revisemos lo más importante del jueves 18 de octubre. Investiga si abastecían el armamento militar que tiene Huacho y sus secuaces, pero las autoridades no quisieron dar más detalles sobre este tema de Huacho. En rueda de prensa, el comandante general, el señor Roque Moreira, lamentó las detenciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y también ofreció ayuda para las investigaciones. Hasta el momento hay 14 detenidos entre civiles y militares. Y para ampliar este tema, hoy contamos para la entrevista con el señor Mario Pazmiño, con el coronel Mario Pazmiño. Él es experto en seguridad y es exdirector de inteligencia militar. Quédense para la entrevista que hay mucho que hablar sobre este tema. Y gracias por quedarse para la entrevista. Damos la bienvenida al coronel Mario Pazmiño. ¿Cómo está, coronel? Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias por la invitación. ¿No ha venido en algún tiempo? No me han invitado, pero quería aprovechar para la oportunidad para expresarles los saludos correspondientes por ese año tan productivo en el periodismo nacional. Creo que es una muestra palpable de que estamos trabajando en beneficio del Ecuador y eso es gratificante. Qué chévere, muchas gracias y es muy chévere para nosotros saber que nos ve, nos sigue, está pendiente igual de lo que hacemos. Así es. Gracias, coronel. Bueno, desde enero de este año hemos vivido situaciones extremas, ¿no? Atentados terroristas, hechos lamentables que se llevaron vidas de nuestros compatriotas.
buscamos a Huacho y a sus secuaces de nuestra frontera, lo busca Colombia. Pero ¿qué pasa al interior de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Están ahí nuestros enemigos? Bueno, yo creo que los hechos lamentables que se presentaron el día de ayer, que no tienen su raíz el día de ayer, tienen su raíz un poco más atrás, yo diría un año atrás aproximadamente, cuando se comienzan a desarrollar un sinnúmero de operaciones por parte de la Policía Nacional en la provincia de Esmeraldas. Específicamente me refiero a este operativo, el operativo Impacto 13, de noviembre del 2017, en donde claramente se determina ya una caleta con armamento, munición y explosivos que posiblemente estaba vinculado al tráfico de este tipo de equipo militar hacia las disidencias. Recordemos también que en ese operativo lo que se vio es que habían unas conversaciones entre miembros de la Policía Nacional con las estructuras de Huacho. Posteriormente se da una detención de algunas personas vinculadas a la estructura criminal, y ahí hay un detenido específicamente que comienza a hablar sobre de dónde procedía este tipo de armamento, quién era el proveedor del armamento, y vemos claramente que se manifiesta que las armas, el equipo, la munición provenían posiblemente desde Fuerzas Armadas, de lo que indicaba Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública, también la Policía Nacional. Iniciaron en ese tiempo las investigaciones que se concretaron el día de ayer, con los allanamientos en diferentes provincias. Si no estoy mal, está Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo, como las más importantes, y en donde pues se procede a detener a 14 personas. Estas 14 personas vinculadas directamente, posiblemente, a un tráfico de armamento hacia los grupos disidentes de Colombia. Lo preocupante de esto es que lo que yo manifesté en este mismo espacio, referente a que iba a haber una penetración bastante fuerte del crimen organizado hacia las estructuras estatales, se está dando y se está materializando. Al momento vemos que hay ya una penetración hacia las estructuras de la fuerza pública, y eso es sumamente grave porque van a vulnerar otros sistemas que tiene el Estado ecuatoriano como medidas para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Entonces nuestros enemigos están ahí dentro de las Fuerzas Armadas, infiltrados. Yo diría que hay personas que no responden a los intereses institucionales y a los intereses de país, responden a los intereses económicos y a los intereses de mafias transnacionales de crimen organizado, y esto no podemos juzgar como que 4, 5, 10 elementos de las Fuerzas Armadas que fueron detenidos en este momento, y alrededor de unas 5 personas civiles que trabajaban también en Fuerzas Armadas, sean quienes dan la imagen de una institución que está trastocada en sus valores y sus principios. Más bien son esos elementos quienes han dejado de lado su convicción, su juramento de servicio a la patria, para beneficiar a grupos disidentes o colaborar con organizaciones de crimen organizado en contra de la sociedad ecuatoriana, y esas personas tienen que ser sancionadas y juzgadas drásticamente, porque así creo que haremos o crearemos un precedente a nivel nacional. Coronel, ¿cómo se escoge a un joven para que entre a las Fuerzas Armadas? O sea, ¿qué debe tener este joven? ¿Por qué es tan fácil infiltrarse en las Fuerzas Armadas, o estos intereses económicos? ¿Por qué pueden corromper a una persona que realmente entra ahí por vocación, para servir a la patria? ¿Cómo hace que se vaya en contra de lo que está haciendo, de servir al país? Lo importante ahí es los sistemas de reclutamiento que tienen Fuerzas Armadas para la sociedad civil y que se integren a formar parte de esta gloriosa institución. Pues ahí no existe tanto el problema, porque son seleccionados, hay diferentes tests, hay pruebas que van regulándose e ingresan. ¿Dónde está el problema mayor? El problema mayor es una vez que
Fuerzas Armadas comienza a realizar ciertas actividades que eran complementarias a su actividad natural y comienzan a hacer patrullajes con relación a temas delictivos, con relación a temas de narcotráfico, que no es el justificativo. Sin embargo, de ello, el momento que Fuerzas Armadas están más relacionadas con este tipo de actividades ilegales, es más fácil y más permeable su actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Las estructuras de crimen organizado, carteles de narcotráfico, disidencias, van a buscar por todos los mecanismos ingresar hacia las siguientes estructuras: policiales, militares, judiciales, de jueces y también políticos, para lograr una protección que les permita seguir delinquiendo en el país. Entonces, ¿cómo se hace esto al interior de Fuerzas Armadas? La pregunta suya. Muy sencillo, seleccionan un objetivo, ven primero quiénes están en áreas críticas, me refiero en este caso, quienes están hecho cargo de las bodegas de munición, armamentos y explosivos, quién está hecho cargo de los registros informáticos, donde se llevan todas las actas y todos los registros de esto de armamento y munición, para poder alterarlos, y comienzan a reclutar a esas personas. ¿Cómo es la forma de reclutar? Le ofrecen grandes cantidades de dinero. Pongamos que ese empleado civil o ese soldado, o el cabo, o sargento, tenga un sueldo de aproximadamente unos $2,000. Le ofrecen $10,000 por cambiar los registros, o un poco más tal vez por la munición que pueda sacarse de un reparto militar. La mayoría de estas personas pues accede, dejan a un lado sus principios y comienzan a colaborar directamente. Otros que no quieren acceder, viene el segundo tipo de reclutamiento, que es el reclutamiento forzoso. Entonces le dicen: muy bien, señor, nosotros le vamos a entregar $20,000 porque se saque, voy a poner un ejemplo, un quintal de munición 7.62. Él dice: no, señores, yo no quiero hacerlo. Entonces le dice: ¿sabe qué? El día viernes está aquí el quintal, o sus hijos, su señora, su mamá, su familia está en otros quintales de aquí al lado suyo. Entonces, ¿por las buenas o por las malas? Por las buenas o por las malas. Es lo que se aplica en la frontera. Cuando usted estas estructuras quieren tomar una finca o una propiedad, le ofrecen el triple de lo que cuesta esa finca, o si no, lo matan. Entonces la gente... Entonces, ¿qué hacer ante eso, coronel? Si uno se pone en el lugar de o acepto eso o se van en contra de mi familia, ¿qué hace? El punto aquí es lo siguiente. Primero, es necesario mejorar los sistemas de control internamente para que sea más difícil que pueda ser permeado este tipo de penetración. Es necesario realizar pruebas de confianza permanentes dentro de Fuerzas Armadas. Y otra cosa que es vital y que lo he venido manifestando, es necesario colocar chips dentro del armamento para poder localizarlo rápidamente y que se tenga un verdadero registro. Tienen que hacerse auditorías permanentes a los refugios, y aquí una alerta a los miembros de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que tienen y mantienen refugios de armamento, munición y explosivos. Es necesario hacer auditorías permanentes de esto, porque no vaya a ser que de esos refugios que están allá guardados la munición y que hay poco control, pueda salir gran parte de este material a engrosar la actividad delictiva de las disidencias o de grupos de narcotráfico. Entonces creo que es necesario mejorar los controles, porque si no lo hacemos, pues vamos a vulnerar mucho más aún los sistemas de seguridad que tiene el Estado ecuatoriano. Entonces, asumimos que los controles son casi nulos si tenemos a una persona, el señor Osvaldo Bedón, informático, que según el informe ejecutivo borraba del inventario municiones y material militar. Entonces, con esto queremos decir que el control es casi nulo para que una persona tenga el poder de borrar estas armas del inventario. Reclutan primero a los que tienen el armamento, ¿correcto? Los que están encargados de las bodegas. Esos son reclutados inmediatamente, pero ellos tienen su problema el momento que tienen que sacar el armamento y consten los registros. Ahí viene el segundo paso. El segundo paso sería que esta organización delictiva ubique quién es la persona que está manejando todos los activos
informáticamente. Reclutan a esa persona para que de esa manera él comience a borrar todos estos activos. Él no es un elemento de Fuerzas Armadas, trabaja para Fuerzas Armadas, sí, es un ingeniero civil que está ahí metido y que maneja esa situación. A lo que me voy, no hay verdaderamente un control sobre estos procesos que tiene que existir por parte de Fuerzas Armadas, controles permanentes, porque aquí tiene que establecerse las responsabilidades desde el área de informática, las bodegas, y seguir ascendiendo hasta los comandantes de esas unidades en donde se facilitó que se den estas pérdidas involuntarias indudablemente, pero se dieron pérdidas y no existió un control adecuado. ¿Y quiénes son los responsables en este caso de esta situación del inventario que borraban? Los comandantes y directores. En el área de informática tiene que haber un director del área de informática, responsables directos por no supervisar y no realizar evaluaciones y auditorías informáticas sobre ese aspecto específicamente. En las unidades, los comandantes de unidades que tienen la responsabilidad de realizar la supervisión permanente de todo su personal y de todas sus instalaciones, equipo, material que tengan disponible. Si no lo hicieron, pues tendrán que responder ante las autoridades competentes, y al momento creo que la Fiscalía va a determinar con exactitud los niveles de responsabilidad, tanto en las personas, estos pésimos funcionarios públicos militares que estuvieron colaborando con las disidencias, así como las responsabilidades administrativas por el mal manejo de este sistema de control. ¿Desde cuándo cree que esto estaba pasando? Porque no debe ser un asunto que pasó desde hace un año, debe tener algunos años ya como en proceso. ¿Cómo establecer eso y la evaluación? ¿Por qué desde hace un año comienza a investigarse esta situación? A ver, yo recuerdo que cuando estaba de comandante de la Brigada de Inteligencia en las unidades especiales de inteligencia, había una sección nuestra que se encargaba justo sobre estas actividades ilegales o estas actividades en las cuales miembros de Fuerzas Armadas estaban siendo reclutados por parte de organizaciones en ese tiempo, las FARC, que era la que estaba tratando de incursionar dentro de las estructuras militares para comprar armamento. Habían también detenciones allá, y el sistema de inteligencia militar procedía a las detenciones de militares y a veces también civiles vinculados y poníamos a órdenes de las autoridades competentes. O sea, esto no es de este último año, esto es un proceso que venía desde mucho tiempo atrás. Lo bueno de ese tiempo era que teníamos información mucho más acertada, porque los sistemas de inteligencia no estaban empeñados en una política de inteligencia. O sea, ¿qué quiero decir? No eran sistemas de inteligencia politizados, eran sistemas de inteligencia que veían verdaderamente dónde estaban las amenazas y apuntaban hacia allá. Eso sí había, y habían detenciones bastante grandes. Recuerdo yo, una de las más importantes era la gran cantidad de munición y armamento que salía desde Otavalo en dirección hacia Pasto para abastecer a las columnas del Frente 48 y Frente 29, y ahí hubo un sinnúmero de detenciones, por citar algunos ejemplos. Pero también se capturó misiles que salían no desde territorio ecuatoriano, sino venían desde el Perú, y por citar algunos casos. Pero lo importante de esto es determinar qué tan vulnerables somos como Fuerzas Armadas o Policía Nacional ante esta arremetida de los grupos insurgentes colombianos. Hay una cosa interesante. Recién estamos viendo parte de este coletazo de Huacho y el problema de la colocación de la bomba. Es un coletazo pequeño. Recuerden ustedes que al momento existe una presión bastante fuerte desde la parte norte del departamento de Nariño, con la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que está comenzando a presionar a todas estas disidencias hacia la frontera. Esto implica que mayor armamento que van a necesitar estas disidencias, mayor cantidad de explosivos, mayor cantidad de munición. ¿Dónde lo van a conseguir? Van a tener que pasar y desbordar la frontera ecuatoriana y pasar a territorio ecuatoriano y conseguir esto.
Por eso es que digo que esto es sumamente preocupante, porque no estamos viendo estos pequeños elementos que se están presentando, que no tampoco esto quiero minimizarlos, pero el problema mayúsculo, lo más grave, se viene de aquí a unos pocos meses, en donde veremos un desbordamiento de estas estructuras hacia el territorio ecuatoriano. Lo más grave todavía, si a esto le sumamos lo que dice el presidente Duque, Iván Duque, que es necesario retomar las fumigaciones y que el acuerdo de paz no va porque no va, o sea, tienen que revisarlo. ¿Qué dice la guerrilla? Que el acuerdo de paz ha sido un fracaso total y un engaño, por lo tanto van a regresar hacia las zonas donde estaban combatiendo anteriormente. Eso implica nuevamente que van a requerir mayor armamento, mayor munición, y necesariamente van a tratar de conseguirlo. ¿Dónde? En la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en este caso al momento son Fuerzas Armadas. Vamos a ver cuándo comiencen a investigarse los rastrillos de toda la fuerza pública para ver qué es lo que nos está faltando, porque recordemos que el armamento, la munición y el equipo es con los recursos del Estado ecuatoriano, entonces no es no es suficiente, ¿no? Porque claro, el armamento que tenemos todavía hace falta, no es suficiente, y encima más nos damos el gusto de regalar a Huacho y a las disidencias. No, ahí hay cosas que tienen que investigarse, tienen cosas que necesariamente tienen que profundizarse. Yo creo que las declaraciones tanto del ministro Jarrín como de la señora ministra del Interior, María Paula Romo, me parecen sumamente acertadas, en el sentido de que esto es un trabajo combinado de dos instituciones que quieren limpiar de malos elementos que están tratando de vender la dignidad de las instituciones a cambio de unas cuantas monedas de plata, si cabe el término compararlo, a cambio de esas monedas en contra de la seguridad del Estado ecuatoriano. Y ahí tenemos que ser sumamente drásticos en imponer las sanciones correspondientes, porque no es factible que con ese armamento, con esa munición, se mate a ecuatorianos. Eso no lo vamos a perdonar, creo, nadie. Entonces, estas dos instituciones, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior, van por buen camino. ¿Cómo defenderse ante esta posible amenaza que usted menciona, que sería la más grave, que las disidencias vengan en mayor cantidad a Ecuador? Yo creo que lo fundamental, no solo para las dos instituciones, sino para las siguientes instituciones, para los jueces, para los fiscales, para los miembros de la Policía Nacional y los miembros del Ejército, es necesario hacer las pruebas de confianza y las evaluaciones económicas personales. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que hacerse un rastreo de las cuentas de toda la gente que está trabajando en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a ver dónde existen algunas anomalías que se pueden presentar y tomar los correctivos inmediatamente. ¿Dónde existe, por otro lado, las pruebas de polígrafo para todos los miembros, también fiscales y también jueces? Porque si una parte es la compra-venta, la otra cosa es cómo salen libres por la mala acción de los fiscales y los jueces. También ahí hay corrupción y también ahí hay una actividad de un coletazo más fuerte de las estructuras de crimen organizado. Por lo tanto, el país está al momento en un peligro grave, porque vemos que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, nuestras instituciones de justicia han sido vulneradas y seguirán siendo vulneradas, porque no estamos tomando los correctivos del caso. Creo que es necesario mejorar la política de seguridad integral del Estado para fortalecer la soberanía y la integridad territorial. Entonces ahora, digamos que queda mal las Fuerzas Armadas, porque la bomba se destapa, sí, y la institución como Fuerzas Armadas quedan mal, pero atrás de eso o paralelamente hay un tumulto de instituciones que tienen que ver y que también estarían involucradas y corren peligro. Yo creo que sí. O sea, este momento ha saltado un pequeño, yo diría, elemento, un pequeño incidente en el cual nos están poniendo una alerta y nos dicen, así estamos penetrando a las estructuras del Estado ecuatoriano, pero es solo una. Falta que lo chequeen la Policía Nacional, falta que chequeen la Fiscalía General del Estado, falta que chequeen la función judicial, porque ahí también existe corrupción y ahí también existe compras de conciencias,
a cambio de las organizaciones de crimen organizado. Por lo tanto, es necesario ampliar el abanico y no centrarnos solo en uno. Está bien que se investigue y que sean sacados todos los responsables de esta mala práctica y esta venta de conciencia y de patria, pero también es necesario no quedarnos solo ahí, hay que ampliar el espectro. Nos encontraremos con más sorpresas. Nos vamos a encontrar con muchas más sorpresas, muchas más sorpresas. Lo bueno es que las instituciones han dicho que aquí no va a haber espíritu de cuerpo y que aquí se va a colaborar al 100% con las autoridades a fin de que se esclarezca esto. Porque a las instituciones como Fuerzas Armadas no le interesa mantener a gente corrupta al interior que esté haciendo quedar mal a la institución y que con esos recursos que nos dio el pueblo ecuatoriano sean utilizados para eliminar a sus propios compañeros. Coronel, el comandante Moreira ayer informó que fueron ellos los que se percataron de estas irregularidades. ¿Por qué no investigaron al interior de las Fuerzas Armadas antes de involucrar a la Fiscalía? ¿No se tenía que hacer una purga interna primero? No. A ver, esto es importante la pregunta suya, porque no es que esto nace directamente de Fiscalía y de la Policía Nacional. Esto nace de las unidades de inteligencia militar que comenzaron ya las investigaciones sobre ciertos indicios que tenían con relación al tema de venta de armamento, venta de munición y equipo militar. Pero la forma de actuar de los sistemas de inteligencia es una vez detectado, una vez ubicado, se pasa inmediatamente esta información a Fiscalía, porque inteligencia militar no tiene la capacidad de operar sobre esas personas, tiene que hacerlo una autoridad competente. ¿Y quién es la autoridad competente en este caso? Es la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado toma conocimiento, evoca conocimiento, convoca a la Policía Judicial y las dos instituciones realizan el operativo en coordinación con elementos de inteligencia militar. Entonces no es que el sistema de inteligencia militar estuvo alejado del tema, ellos participaron. Una cosa es que estuvieron presentes Fiscalía y Policía, pero las estructuras de inteligencia siempre procuran estar tras cámaras para no ser detectados. Eso es específicamente, pero sí, existió una colaboración y hoy día lo dijo la ministra del Interior, hay una colaboración permanente entre los dos ministerios para poder sanear estas estructuras que están causando una penetración bastante fuerte y bastante lamentable dentro de la fuerza pública. Y ante estos acontecimientos, ¿cómo evalúa las actividades de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo lo evalúa? ¿Han actuado, se han demorado, han actuado rápido, han sido eficientes? Yo creo que a raíz de que los últimos 10 años del anterior gobierno hubo un debilitamiento institucional y hubo también un debilitamiento de los sistemas de inteligencia, han comenzado nuevamente a retomar las actividades que venían realizando desde mucho tiempo atrás, muchos años atrás, y están en un proceso de capacitación y profesionalización, y yo digo de reactivar las fuentes que tenían ya anteriormente para poder comenzar a trabajar eficientemente. Esto no es un trabajo ustedes como periodistas saben muy bien, esto no es un trabajo de ir, buscar una persona y esa es una fuente confiable. Se necesita años para ir manejando fuentes, manejando colaboradores, manejando informantes que verdaderamente representen una garantía de que la información es precisa. Y en eso creo que están los sistemas de inteligencia al momento abocados para poder mejorar su capacidad de producción de inteligencia en beneficio del país y en beneficio de la institución. Estos elementos que se están dando y que son hechos que se presentan en la actualidad tienen que ser investigados a profundidad, determinarse las responsabilidades de funcionarios públicos, porque lo que hicieron con esta venta de munición o armamento es comprometer la seguridad del Estado ecuatoriano y también comprometer la seguridad de los ciudadanos, y eso es muy grave. Pero hay una diferencia entre el sistema de inteligencia de algunos años que estaba politizado, como usted lo mencionó, que con el sistema de inteligencia actual. A ver, no creo que exista mayor diferencia en el sistema anterior y el sistema actual. ¿Por qué no hay una diferencia
casi total, porque la Secretaría de Inteligencia, que era el órgano que regía esta política de seguridad e inteligencia política, pues no ha cambiado casi en su totalidad. La estructura está ahí, lo único que hemos visto es un cambio de nombre, ahora se llama Centro Estratégico de Inteligencia, y gran parte de los funcionarios que trabajaban con el señor Ronnie Vallejo y que violentaron un sinnúmero de derechos y libertades de ciudadanos, todavía siguen trabajando allá. Parte de los equipos que este señor y el grupo que trabajaba en la Secretaría de Inteligencia todavía siguen perdidos y no se entregan. Entonces, ¿estamos hablando de un cambio en la conducta o en la política de inteligencia? No, estamos con lo mismo, hemos cambiado los nombres. Lo que sí es necesario hacer es una reestructuración, pero una reestructuración en serio. Ninguno de los profesionales que están ahí pertenece o tiene experiencia en inteligencia. Uno. ¿Y hay personas con experiencia en inteligencia? Hay personas que tienen mucha experiencia en el área de inteligencia y que pueden estar allá cumpliendo un trabajo muy importante. Aquí lo fundamental es lo siguiente: no pensemos que la seguridad del país, de nuestro país, de su país, de mi país, del país de todos los ecuatorianos, tiene que depender de una decisión o un corte político o ideológico. La seguridad no se la mide ideológica ni políticamente, se la mide con eficiencia, y creo que dentro de los 17 millones de ecuatorianos se ha de haber 1, 2, 3, 100 que puedan verdaderamente aportar en el área de inteligencia técnica profesional para mejorar las condiciones del país. Porque si ponemos las cuotas políticas, o lo que hacía el señor Ronnie Vallejo, ponía a sus amigos de barrio, ¿ya? Entonces, o su del equipo de fútbol, entonces es una cosa diferente. Esa es la responsabilidad con que nosotros abordamos un tema tan importante como la seguridad nacional. Eso es lo grave, y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero si mantenemos todo eso en la estructura, no estamos cambiando nada. Estamos solo cambiando un membrete, y eso no es lo correcto. El señor presidente de la República ha manifestado públicamente que él quiere eliminar la Secretaría de Inteligencia, y aplaudimos los ecuatorianos. Pero antes de eliminar, señor presidente de la República, 3 cosas que también le exigimos los ecuatorianos. Primero, que se haga una auditoría operativa. Todas las operaciones que hizo la Secretaría de Inteligencia tienen que ser evaluadas, no por quien habla, ni por las autoridades, por el pueblo ecuatoriano, porque se violentaron los derechos y libertades de los ecuatorianos, y también se violentaron algunos convenios internacionales por operaciones que hicieron en el exterior. Segundo, tiene necesariamente que explicarnos en qué se gastaron los cerca de 400 millones de dólares, porque esos son recursos no de la presidencia ni del señor Ronnie Vallejo, son recursos de los ecuatorianos que pagamos con nuestros impuestos. Y el tercero, que es sumamente importante: ¿dónde están, señor presidente de la República, todos los equipos perdidos? No puede ser que aquí se compran equipos supuestamente para el trabajo antidelincuencial, supuestamente, que no fueron así, y total, termina la gestión de un funcionario y se va cargando los equipos. ¿Dónde hemos visto eso? Entonces ahí hay temas pendientes todavía. Hay temas pendientes que tienen que ser abordados. Lamentablemente la justicia nos está dejando, yo diría, algunos aspectos sin concluir, y tiene que investigarse a profundidad. Tiene que investigarse sobre esta situación de la Secretaría de Inteligencia, sobre lo que está pasando en Fuerzas Armadas, sobre los contactos que tenía la Policía Nacional, sobre las actividades de los jueces y fiscales. Hay un sinnúmero de temas que tienen necesariamente que irse abordando, y creo que es la oportunidad de quitar ese velo de desinformación que tienen los ecuatorianos por parte de algunas autoridades y ser transparentes, porque la mejor forma de combatir al crimen organizado es con transparencia, y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que tratan de hacer ahora, transparentar el tema de las Fuerzas Armadas, de tema del armamento militar. Coronel, ayer las autoridades no quisieron ahondar en el tema de Huacho. Prefirieron como dejarlo así, que están en investigaciones, pero todos nos preguntábamos, ¿y esto tiene conexión con Huacho? Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la conexión entre las Fuerzas Armadas y Huacho? ¿Existe alguna conexión ahí? A ver, primero partamos de hechos concretos. La primera conexión que se establece con Huacho
es unas conversaciones telefónicas que se estaban manejando en enero, antes de enero, entre miembros de la Policía Nacional y Huacho. Eso tiene que definirse con exactitud de qué se trataban, porque de acuerdo al señor ministro Navas, nadie sabía. Esto fue antes de del coche bomba. Antes del coche bomba, ¿ya? A raíz de este operativo Impacto 3 se comienzan las conversaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué se habló? ¿Por qué miembros de la Policía Nacional hablaban con las estructuras de Huacho? Nos tienen que explicar esa cuestión. Después de esa situación, también es necesario abordar, los detenidos conocían sobre ciertos elementos que proporcionaban armamento, equipo al interior de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Quiénes eran estos elementos? Es necesario ahondar un poco más sobre esta investigación para profundizarla como debe ser. Pero yo creo que es necesario que veamos cuál es la relación existente entre Huacho y estos miembros. Recordemos que Huacho tenía parte de sus estructuras y sus caletas estaban en territorio ecuatoriano, sus centros de acopio están en territorio ecuatoriano, sus lugares de acopio y las plataformas internacionales de distribución también están en territorio ecuatoriano. Por lo tanto, necesitamos saber a quiénes nomás compró la estructura de Huacho las conciencias. Ya tenemos personal de la base militar en Manta que estaba involucrado en un cargamento de droga. Un camioncito de droga. Es que ahora ya no capturamos 10, 20 kilos, 100 kilos, ahora capturamos 1 tonelada, 2 toneladas, y los ecuatorianos dicen, bueno, ya son 2 o 3 toneladas, ya mismo de salir una que diga 10 toneladas. En una base militar. Sí, o sea, hay cosas así. Vemos, por ejemplo, patrulleros cargando droga y protegidos con los mismos miembros de la Policía Nacional. Vemos militares cargando en refrigeradoras y en lavadoras bultos de coca, paquetes de coca. O sea, existe verdaderamente una penetración fuerte en la estructura de seguridad del Estado ecuatoriano, y estoy convencido de que es necesario dar las herramientas indispensables para que se comience a reducir esta capacidad de infiltración que tienen al momento, porque si no es así, seremos un Estado fallido. Y al hablar de un Estado fallido tendremos la muestra de lo que es Venezuela, de lo que es México con relación al manejo del crimen organizado y la droga. ¿Cuánto tiempo toman estas investigaciones? Estamos hablando de 9, 10 meses y todavía no tenemos respuesta de qué chateaban los policías con Huacho y sus secuaces. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar o qué joyitas más tenemos que presenciar para que esta investigación prospere? ¿O está prosperando pero nosotros no nos enteramos? Bueno, de pronto, me imagino yo que está un proceso investigativo similar al que acaba de manifestarnos la Fiscalía. ¿Saben qué? Vamos a hacer un allanamiento en las instalaciones militares porque tenemos información concreta de que se dio una venta y hay un equipo que está trabajando con Huacho. Me imagino que exactamente igual están haciendo con el tema de estas conversaciones que se iniciaron antes del coche bomba, porque para mi criterio esas conversaciones son tan importantes como son los decomisos las capturas que se acaban de realizar el día de ayer. Son tan importantes porque quieren decir que Huacho no es que actuaba solo, había una relación y una comunicación entre Huacho, la estructura de Huacho, con miembros de la Policía Nacional, con miembros de Fuerzas Armadas, y eso tiene que esclarecerse. Creo que es importante para que la sociedad sepa verdaderamente la verdad de los acontecimientos, de los hechos. Recordemos una cosa, que ahí está inmerso 4 militares muertos, 1 militar desaparecido, 3 periodistas muertos, 2 civiles muertos. O sea, no estamos hablando de que no ha pasado nada, estamos hablando de vidas de ecuatorianos que fueron puestas ahí, eliminados, sacrificados, y las investigaciones tienen que ir hasta las últimas consecuencias. Y si existieron conversaciones y si existieron compra de armamento, munición y explosivo a miembros de Fuerzas Armadas y a miembros de la Policía Nacional, tiene que transparentarse el hecho. Usted ha mencionado entre pérdidas de vidas humanas y destrozos que se han realizado.
pero como que se tienen que mover un poco para evitar que se sigan dando estas cosas y siga teniendo la gravedad de los hechos pasados. Yo creo que sí, que es necesario acelerar un poco, porque los casos aquí en este país se demoran tanto y van cayendo ya en esta impunidad, porque pasan tantos años y a veces ya los archivan. No, aquí el problema es que necesitamos que la sociedad impulse estas investigaciones y exigirle a las autoridades, a la Fiscalía General del Estado, que genere nuevos impulsos investigativos con relación a estos temas. Porque si queremos esclarecer la verdad, tenemos que abordar todas las aristas, no solo una arista, porque ahí da la impresión de que estamos direccionando y no es lo correcto. Entonces, vamos a investigar todo, tenemos que investigar todo, porque aquí lo que se quiere es evitar que el crimen organizado, la delincuencia organizada, logre penetrar más de lo que ya está a las instituciones de seguridad del Estado. Y eso creo que es una tarea de todos los ecuatorianos, una tarea de la Fiscalía General del Estado, una tarea de la Presidencia de la República y de los ecuatorianos que queremos vivir en una sociedad de paz, en un país de paz, no en un país como Venezuela, no en un país como México, en donde están agobiados permanentemente por la inseguridad. Para concluir, coronel, bueno, la Fiscalía y demás instituciones del país están no solo ocupados investigando casos de corrupción. Correcto. Y hay, por ejemplo, lo que pasó en Pozorja, cada día hay un escándalo nuevo. Este tema de las Fuerzas Armadas, de lo que pasó en esta operación Camaleón, ¿debería ser prioridad para el Estado? Yo creo que sí. Es un tema prioritario para dar tranquilidad a la sociedad ecuatoriana, para demostrar que no es una institución la que está colaborando con el crimen organizado. Son personas, miembros de una institución que dejaron de lado sus principios, sus valores, y prefirieron meterse a trabajar con el crimen organizado que defender al pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, aquí hay que hacer una diferencia muy clara. Estos malos elementos tienen que ser sancionados, judicializados, y que se tiene que aplicar el máximo rigor de la ley, pero no podemos satanizar a las instituciones, porque las instituciones tienen su prestigio, tienen su trabajo, vienen colaborando, vienen haciendo, y sobre todo, lo que acaba de decir el señor comandante general del Ejército, el señor ministro de Defensa, una apertura total a las autoridades, a la función judicial, a la Policía Nacional que están realizando las investigaciones, para que se abra todo, a fin de que puedan sanear y sacar de la institución a todos estos elementos corruptos. Creo que esa es la muestra de que verdaderamente tenemos una institución militar, una institución de Fuerzas Armadas que es transparente con la sociedad. Le dice, señores, si aquí dentro de Fuerzas Armadas existen malos elementos, pues aquí abrimos, nosotros no vamos a proteger a ninguno de ellos. Eso me parece una cosa importante. Habla usted de no satanizar instituciones. Me hace recordar el tema de la asamblea y los diezmos. De alguna manera se ensució el nombre de muchos asambleístas ahí, hayan tenido que ver o no hayan tenido que ver. Lo mismo pasó lo mismo pasaría ahora en las Fuerzas Armadas, que por ciertos malos elementos se sataniza toda esta institución. Correcto. ¿Cómo mejorar o reivindicarse? Yo creo que dos cosas que hemos hablado aquí en esta entrevista que me parecen sumamente importantes. La primera es los sistemas o mecanismos de control. Habíamos manifestado que es necesario las pruebas de confianza en todos los niveles, es vital. Y la otra cosa, la sociedad siempre tiende a satanizar a las instituciones. Las instituciones, señores, están ahí para fortalecer el sistema democrático de un país y dar la seguridad en el caso de Fuerzas Armadas y democrático en el caso de la Asamblea Nacional. ¿Que van a haber malos elementos? Hay malos elementos en todo lado, en todo lado. Y esos elementos tenemos que ir depurando, sacando de esas instituciones para que no causen daño a la sociedad, no causen daño a un sistema democrático, no causen daño a una institución. Creo que es sumamente importante lo que usted acaba de manifestar. En el tema de la asamblea, el tema diezmos, hay 4, 5, 6, yo que sé, 10 asambleístas que posiblemente estuvieron involucrados en esta situación, o muchos más, y no solo de este tiempo, sino de años anteriores.
hay que investigar, denunciarlos, meterlos presos, porque no es justo que una persona que va a trabajar allá le pidan recursos para seguir trabajando. O sea, la corrupción ha avanzado tanto que es necesario, yo creo, ponerle un tope. Y este tope son con las medidas de control que tiene que ejercerse a nivel de todas las funciones del Estado. Le agradezco mucho, coronel, Le agradezco por a usted, venir. excelente. Ya sabe que usted es bienvenido Gracias, aquí siempre. muy A ustedes también, amigos, que nos acompañaron durante la entrevista. Sin duda estaremos abordando este tema a medida que sepamos más de información. Conmigo, con el coronel, es todo por hoy. Les espero mañana en un nuevo News & Coffee. Gracias.